Hola María, ¿cómo te va? Roberto Novoa te saluda desde Mar de Ajó. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí trabajando y bueno, analizando todo lo que está pasando en nuestra provincia, ¿no? Y en el país, que es un poco, como vos decís, lo que nos gusta hacer, ¿no? Así es. Justamente te llamaba por eso, porque desde ahí, desde Entre Ríos, podés decirnos cómo está un poco la provincia. Yo sé que hay productores que están fastidiados porque no tienen rentabilidad, actividades turísticas que tampoco han tenido mucho margen de rentabilidad, han trabajado pero no les ha ido bien. ¿Cómo está el escenario de la provincia hoy por hoy? Bueno, vos sabés que Entre Ríos es una provincia eminentemente de economías regionales. Sí, En la zona donde yo vivo, que es la zona de la del norte de la provincia, fronteriza con la República Oriental del Uruguay, es la zona más fuerte del citrus y el arándano, que son dos economías que realmente utilizan miles y miles de personas de mano de obra en la época de zafra. ajá. Eh, Ahora las dos vienen sufriendo una crisis que realmente se ha agudizado en los últimos días en cuanto a la imposibilidad de exportar con las normas que están vigentes en este momento y el tema, por supuesto, siempre vigente de el valor del dólar, ¿no? Que hace que realmente los viticultores no tengan rédito. Tanto es así que en las últimas semanas ha sido para nosotros triste, ¿no? Porque ver cómo se tiran en la ruta toneladas y toneladas de fruta y se había decidido el sábado hacer un lockout patronal, pero anoche hubo una asamblea en la entrada a una ciudad que se llama Chajarí, que es donde está, digamos, la producción más fuerte, y la asamblea decidió no hacer el lockout porque entendió que frente al gran problema de la mano de obra y de la necesidad que tiene la gente de trabajar, realmente hubieran agudizado la crisis que tenían, ¿no? Ellos están haciendo tratativas con el gobierno de la provincia, el gobierno nacional. La semana pasada le ofrecieron un subsidio de 30 millones de pesos, pero los productores lo rechazaron, porque en realidad lo que ellos quieren es un cambio de reglas y que esas reglas sean a largo plazo, que les permita planificar, ¿no? Y llevar adelante su trabajo y por supuesto la venta con rentabilidad, ¿no? Que es una cosa que el citrus siempre ha tenido mucho problema, sobre todo porque ha ido perdiendo mercados y bueno, y todas estas economías regionales, si no tienen normas claras en cuanto a la exportación y en cuanto a la rentabilidad, directamente están dejando de producir, ¿no? Mirá qué importante esto que vos pones en el aire de nuestra emisora, la 92.5 FM REC. Porque si viniera de una persona de la derecha, pro empresariado, uno diría, bueno, está tratando de buscar los mismos beneficios, la misma ventaja que el empresariado argentino siempre quiso tener. Sin embargo, provienen de una militante de un partido con sensibilidad social, vos sos peronista, y Sí, estás sí, yo soy viendo... peronista y quiero aclarar una cosa, que también en el 2000, después del conflicto con el campo, donde Entre Ríos fue una provincia protagonista del conflicto con el campo en el 2008, nosotros nos fuimos del bloque del Frente para la Victoria y yo fui la primera presidenta del bloque del peronismo federal en la Cámara. Claro, vos Nosotros justamente defendemos a nuestros productores, ¿no? entre el 2007 y el 2009 estuviste ahí en la... Claro, en la estuve a cargo de la presidencia del bloque entre el 2008 y el 2009. justo pleno conflicto con el campo. Claro, y fue a partir de eso que hubo un quiebre en el peronismo de la provincia, porque evidentemente nuestros productores, como a veces decimos, son nuestros vecinos, ¿no? Y esta provincia tiene su mayor fortaleza en los productores de toda clase, porque es una provincia muy rica, pero sobre todo economías regionales que, te digo, atienden, dan mano de obra a muchísima gente, y mi ciudad, por ejemplo, Concordia, vive de eso, digamos, ¿no? La mayor parte de los empleos son zafreros, pero están esperando los meses de recolección del citrus o del arándano para realmente poder ganarse su otoño, ¿no? Para poder vivir todo el año. Vos sabés Así que que, bueno. vos sabés que gente que está visualizando la economía argentina dice que no hay ninguna razón para que la Argentina esté atravesando esta crisis y esta devaluación, salvo las decisiones políticas desacertadas. Sin embargo, la gente del Frente para la Victoria se abraza a estas decisiones, no quiere formular ningún cambio frente a esta realidad que vos planteás y que sucede prácticamente en todo el territorio nacional. ¿Por qué suponés que lo hace?
Mira, yo creo que ellos tienen una mirada caprichosa y llegando al fanatismo de la realidad, ¿no? Una realidad que no quieren ver y que se da en todo el país y quizás se visualiza más en las provincias, porque las provincias son las que están sufriendo las medidas económicas, sobre todo en lo que hablamos, en el tema de las economías regionales, ¿no? El país directamente en estos momentos está, desde ese punto de vista, desesperanzado, o sea, no tiene esperanza, porque lo que ha visto es que todas las medidas que se han tratado de hacerle ver al gobierno que no están de acuerdo con lo que se necesita realmente, no son analizadas y ni siquiera son debatidas, porque creo que lo importante es que las medidas se debatan. Vos pensás, yo recién hablaba con vos, yo no recuerdo que en los últimos tiempos, nunca creo que los productores han rechazado subsidios del Estado. Y sin embargo en esta oportunidad lo rechazaron. Lo rechazaron porque lo que le dijeron es: queremos medidas de fondo, queremos medidas que realmente nos sirvan para trabajar, para dar trabajo y para poder tener rédito, que es lo que en definitiva busca cada productor, ¿no? El Frente para la Victoria está totalmente, yo te diría, ido del país, en el sentido de que no tiene idea de lo que está pasando, y si la tiene, la mira desde una óptica muy egoísta, una óptica de permanecer en el poder, de ejercer un liderazgo, sobre todo que yo soy de las que dice que en realidad el liderazgo que ejerce el Frente para la Victoria es un liderazgo económico, porque lo que trata es de retener por la vía de la necesidad que tienen los gobiernos provinciales de retenerlos políticamente. Y esos no son liderazgos que sean a largo plazo, sino que evidentemente cuando se termine el poder que hoy ostentan, indudablemente que van a pasar a la historia, pero no por ejercer un liderazgo como nosotros tuvimos otros estadistas que realmente a 20 o 30 años de haber gobernado todavía lo seguimos recordando, ¿no? Estamos dialogando con María Petit, los que la conocemos la apodamos Cielo, es una dirigente del peronismo, ha sido diputada nacional por la provincia de Entre Ríos. Y María, ¿seguís esperanzada? ¿Crees que este país tiene futuro? Porque estás trabajando en política. Sí, realmente estoy trabajando y bueno, y ahora cada día más con lo que es el peronismo opositor a este Frente para la Victoria, ¿no? Ajá. Tratando de influir en los proyectos que se presentan, asesorando, y bueno, y veremos si a partir de las próximas semanas ya con una candidatura o con un lugar expectante dentro de lo que es la estructura del peronismo federal acá en la provincia de Entre Ríos, que se mueve más por el lado de Massa, ¿no es cierto? Ajá. Pero yo te diría que este periodo ha sido nefasto para las provincias. Siempre lo hemos discutido con vos, y inclusive yo tengo un libro escrito sobre cuando fue el centenario del país, porque cómo la República se fue transformando en un país unitario a partir del poder que ejerce el gobierno central sobre la economía de las provincias. Sí. Las economías provinciales están prácticamente, me refiero a los estados provinciales, no están prácticamente fundidos, porque cuando se sale de la crisis del 2001, y yo creo que con buen tino en ese momento, porque las medidas hay que analizarlas en el contexto en el que se dictan, asume Kirchner, una de las medidas más elementales para las economías provinciales fue hacer que las provincias se adhieran a la ley de responsabilidad fiscal, que era una ley que les impedía endeudarse más allá de un determinado porcentaje de su presupuesto, de lo que recibían de coparticipación nacional. Sí. Esa ley, ya en el 2009, cuando era el tiempo de las elecciones, ¿no es cierto?, se dejó de lado y nunca más se volvió a restablecer. Esto ha hecho que las provincias se endeuden cada día más. Y para la gente que no entiende, las provincias no se endeudan con un banco, las provincias se endeudan con la nación. Claro. ¿Y qué ha hecho el gobierno nacional en los últimos años? Y te diría que prácticamente cada 6 meses. Les perdona la deuda, supuestamente, entre comillas, se les refinancia con intereses. Y cada vez más las provincias están totalmente sujetas al gobierno nacional. Porque si el gobierno nacional en este momento decidiera cobrarle las deudas a todos los gobiernos provinciales, indudablemente que
los gobiernos colapsarían porque no tendrían ninguna manera de tener fondos. Esa es una realidad que solamente la comprende alguien que vive en el interior y que trabaja en los gobiernos provinciales. Y a su vez eso trae aparejado las deudas municipales, digamos, toda una cadena, claro, ¿no? Claro. Entonces lo que hay actualmente es una actitud por parte del gobierno nacional que retiene políticamente o encolumna políticamente a los gobernadores y a los intendentes, no porque quizás los gobernadores y los intendentes estén de acuerdo con este proyecto, sino porque si no están de acuerdo, al exigirles el cobro de la deuda, lo funden. Está. Y esa es una cosa que los que vemos los números lo conocemos, ¿no? María, ¿estás trabajando directamente con Massa o estás trabajando con De la Sota, con la posibilidad de una alianza? En realidad yo formo parte de la Mesa Nacional de la Sota. Ajá. Pero bueno, recién ayer se desdoblaron las elecciones en Córdoba. Sí. De la Sota está en el cierre de listas, así que indudablemente vamos a ver si él retoma, aunque ya hace 2 o 3 semanas, después del grave problema de la inundación, empezó a caminar la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos esperando que nos confirme que venga acá a Concordia a reunirse con los viticultores, a reunirse con los arandaneros y con los trabajadores, pero siempre dentro de lo que es el peronismo opositor, ¿no? Y localmente te diría que, bueno, tengo muy buena relación con los candidatos de Massa. Massa va a estar acá el miércoles, va a estar en Paraná, y la idea por ahí es un poco tratar de aunar fuerzas, ¿no? Sí. Entre todos los sectores del peronismo que estamos en esta situación y ver cómo podemos lograr la unidad para poder hacer una muy buena elección y empezar un poco a cambiar la historia, que en estos casos yo creo que es fundamental la elección de los diputados nacionales. En mi provincia, por ejemplo, elige diputados nada más, no senadores. Sí. Porque es imperioso que la gente entienda que hay que tener una Cámara de Diputados de la Nación en que el kirchnerismo no puede ejercer esto que está ejerciendo en este momento, y que es esa mayoría automática que hace que de un día para el otro se aprueben leyes como, por ejemplo, el Código Civil. Bueno, María, yo entra creo... en vigencia el 1 de agosto y que los abogados estamos enloquecidos. Abogados, los jueces, ¿no? Yo creo, María, que no debe tener mayoría el Frente para la Victoria, y me gustaría que no tuviera mayoría nadie. Ni Macri, ni Massa, claro, porque la Cámara lo que tiene que tener es un debate continuo, claro, de todas las exactamente, medidas y un análisis serio de todo lo que pasa. Porque si no, no hay democracia, hace empezar los votos y se acabó. Y aparte hay una cosa que los estudiosos, o lo que andamos en el tema siempre, y lo hemos charlado con vos y con tu esposa, en el tema de que este ha sido un periodo, en los últimos 10 años, el país ha empezado, o está prosiguiendo un proceso que ya empieza con Menem, porque es un proceso largo, que de dejar de convertirse en una república y pasar a ser un país unitario, por cómo se está dando la política nacional, cómo influye la política nacional dentro de las provincias. Vos pensás que todas las políticas sociales que se aplican en las provincias, yo te diría que el 80 o el 90% son nacionales. Claro. Por eso las provincias han dejado de tener programas sociales propios, por ejemplo. Son muy pocas las que lo tienen. Quizás Buenos Aires lo tenga porque Buenos Aires es distinto, tiene muchos fondos, muchos recursos, pero las otras provincias no lo tienen en la misma medida. Y yo creo que nosotros tenemos que defender lo que es un país federal, y el país federal pasa fundamentalmente por la ley de coparticipación y por lo que reciben cada una de las provincias del IVA, del impuesto al cheque y de toda esta gran presión impositiva que se está realizando sobre los productores y sobre los trabajadores también, ¿no? María, yo te agradezco enormemente este contacto que nos has permitido establecer en la mañana de la radio para tomar un contexto de que mucho de lo que se discute acá en la provincia de Buenos Aires también se está discutiendo en la provincia de Entre Ríos, y me atrevo a decir en cada una de las provincias de la República Argentina. En cada una de las provincias. Yo creo que cambiamos las producciones nada más, pero el problema es igual, y en general todos son conscientes del problema en el caso de los gobernadores de las provincias. Pero ya te digo, en la situación en la que están, muy pocos pueden hablar de lo que les está pasando, porque indudablemente con eso perderían totalmente el poder dentro de su provincia, porque lo fundiría. Cuando la nación decida no refinanciar las deudas y empezar a cobrar las deudas, va a ser realmente una crisis
que se va a sentir y mucho en los estados provinciales. María, te mando un cariño grande y gracias por atendernos. Bueno, Lo mejor para vos, que tengas buen día. No, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, chau, chau. Hasta luego.